Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde, sean todos bienvenidos a esta emisión de Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Estamos introduciendo un nuevo capítulo, la segunda bestia de Apocalipsis, esto es la bestia en forma de cordero o con cuernos de cordero, pero habla como dragón. Queremos hablar de ella, cómo fueron sus orígenes y las consecuencias, las derivaciones acerca de este poder. Así que damos gracias que nos acompañen. Y para ello, amigos, vamos a tomar los textos bíblicos que tomamos de Apocalipsis, pero esta vez van a ser nuevos. Esto es Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, es el final de la bestia marítima, su herida mortal. Desde el versículo 11 en adelante, apreciemos lo que el Señor nos revela acerca de esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Versículo 10, primeramente, 13:10, ¿cómo termina la bestia marítima? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, recordemos que esto fue lo que caracterizó al sistema papal durante el tiempo medieval, al imponer su hegemonía, su doctrina a fuerzas, castigando con la hoguera, con la tortura, con las persecuciones a los santos, llamados herejes en ese tiempo, aquellos que promovían el libre estudio de la palabra de Dios. Bien, si alguno mata a espada como lo hicieron ellos, a espada debe ser muerto. Como decimos comúnmente, al que a hierro mata, a hierro muere. Así pues le tocó el turno al mismo poder papal de ser llevado cautivo mediante un poder civil por mano de Luis Alejandro Bertier, general de Napoleón. Fue sacado preso de su residencia en el Vaticano y llevado entonces poco tiempo más tarde al exilio. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Culmina el versículo que luego reaparecerá en el mensaje del tercer ángel también, para luego establecer alguna conexión entre estos dos versículos. Vamos entonces ahora al siguiente, que ya nos introduce de la bestia terrestre. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Recordemos que la primera surge del mar, esta de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿A qué se refieren estos símbolos? Cordero es una nación pacífica, como lo que hoy queremos estudiar, como los padres peregrinos llegan a estas costas americanas, año 1620, una tierra que se abría con muchas posibilidades y tuvieron en suerte la ayuda de los indígenas, que les colaboraron para plantar, cosechar, para sobrevivir a un clima tan inhóspito para esta gente. Bien, así como Cordero trae sus dos cuernos que representarán dos aspectos fundamentales que caracterizaron a Roma, a Estados Unidos, lo opuesto de Roma. Primero, su condición política y su condición religiosa. Política, ya no más monarquía, esto sería una república. De allí entonces que esta condición republicana, no del partido republicano, sino de la condición opuesta a la monarquía, al totalitarismo. Aquí va a gobernar el pueblo, ya que la palabra república deriva de una voz latina, res publica. Res es cosa pública del pueblo. Esto es algo que lo maneja el pueblo. Así que su condición republicana lo manejará el pueblo. El gobierno se asienta en el pueblo, quien deriva su autoridad en gente que lo represente. Y además su condición religiosa, no más romanismo, será entonces protestantismo. Estas son las dos características fundamentales que conforman este nuevo poder, el cuerno pequeño y sus dos cuernos. Podríamos decir entonces el republicanismo y el protestantismo. Pero luego dice el texto que habla como dragón, y un poder, una nación, se expresa a través de sus leyes, que en este caso serán leyes draconianas, leyes terriblemente opresoras, que con el paso de las décadas y los siglos esto será más evidente. El siguiente versículo nos dice más, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. En un momento más ponemos la versión de la Biblia de Jerusalén para ver una pequeña variante que hay en la traducción. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren
a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora sí, vamos a poner de la Biblia de Jerusalén cómo se entiende mejor el texto al decir que está al servicio de la primera bestia, en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, la marítima, cuya herida mortal fue sanada. Lo mismo el versículo 14. Y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha concedido obrar al servicio de la bestia. Otra vez, en lugar de en presencia de la bestia, al servicio de ella, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la primera bestia marítima, que teniendo la herida de la espada, revivió. Hablemos pues de los orígenes de este poder, de este gobierno. América, una tierra de libertad. No obstante, amigos, que los protestantes de Inglaterra habían renunciado al romanismo, conservaron muchas de sus formas. De manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no obstante, muchas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. Como se aseveraba que estas cosas no eran un asunto de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en la Sagrada Biblia y que por lo mismo no eran necesarias, sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, asimismo no eran intrínsecamente malas. No está en la Biblia, no perjudica a nadie. Ciertas costumbres que se van incorporando. No está ni permitido ni prohibido en la Biblia. ¿Qué vale más? Conservarlo, no molesta a nadie. Así era el sentir de los hermanos anglicanos, contra los cuales un grupo disidente se separará de ellos y eventualmente, con el tiempo, llegarán aquí a las costas americanas. Por la observancia de estas prácticas, lo cierto es que se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas y se procuraba a la vez promover con más esperanzas de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Ellos tienen ciertas prácticas, pues las tenemos nosotros similares, para que eventualmente cuando haya acercamiento los romanistas puedan aceptarnos. Amigos, en verdad, ¿quién cambia a quién? Si este era el espíritu de las iglesias anglicanas, de esperar eventualmente cambiar a los romanistas, al adoptar costumbres de ellos, la pregunta sigue en pie, ¿quién cambia a quién? Lógicamente, la iglesia anglicana se irá acomodando a la imagen de la iglesia romano-papal. Para los partidarios de las transigencias, estos argumentos eran decisivos. Debía llevarse a cabo un proceso de asimilación para poder ganar a los católicos romanistas. Pero a la vez había otros que no pensaban de la misma manera. El hecho de que semejantes prácticas tendían a colmar la cima que había entre Roma y la Reforma. Era para ellos un argumento terminante contra la conservación de esas prácticas. Mientras que algunos miraban ciertas costumbres o tradiciones humanas como un medio para todavía mantener el favor de los romanistas hacia estos grupos separados. Había otros hermanos que pensaban exactamente lo contrario. Esto es lo que debilita a la iglesia y que se nos distinga para que se note la diferencia entre el romanismo y una iglesia basada en la palabra de Dios. Los hermanos disidentes consideraban estas prácticas como símbolos de la esclavitud de la que habían sido libertados y a la cual ellos no tenían ánimo de volver. Arguían que la palabra de Dios tiene establecidas reglas para el culto y que los hombres no tienen derecho de quitar ni añadir otras normas. El comienzo de la gran apostasía consiste precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios
no había prohibido y acabó por prohibir cosas que él había ordenado explícitamente. Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres que se ven arraigadas en el pueblo como monumentos de la idolatría y no podían en conciencia unirse a dicho culto en la iglesia anglicana. De allí estos hermanos puritanos que ya ambicionaban separarse de la iglesia madre, la iglesia anglicana. Pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asunto de formas. Y este es el gran peligro, mis queridos amigos, cuando una iglesia que es esposa de Cristo a la vez es sostenida económicamente por el poder civil. Es lo que pasa con las iglesias luteranas en Suecia, en Alemania, en que el miembro de iglesia no puede disentir con lo que el Estado piensa, ya que sostiene el culto, o sea, está pagando el dinero. Y si el hermano humilde entiende que estos nuevos líderes que van entrando, por ejemplo, de carácter o de orientación homosexual, ¿acaso yo como cristiano no tengo derecho a objetar y que este hermano lo pongan como líder? Cuando en ese caso el gobierno interviene para mostrarle que si siguen discriminando a la gente, ya que el gobierno no lo hace, se les quitarán los subsidios. Esto tiene que ver con una iglesia estatal. Este problema fue grande en la iglesia luterana en varios países de Europa. La asistencia a los cultos era requerida por ley y no podían celebrarse sin licencia asambleas religiosas de otra naturaleza, so pena de multas, destierro, prisión o aún la muerte. En esas condiciones, los hermanos puritanos son los que no toleran esta situación de connivencia de una iglesia que cada vez se hunde más en las costumbres y llega a la apostasía frente a estos otros hermanos que deciden apartarse. A principios del siglo XVI, en los 1600, el monarca que acababa de subir al trono en Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran, o de lo contrario, que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Esto lo escribe un autor, Bancroft, en la historia de los Estados Unidos de América. En los orígenes de América, pues se ve el ingreso de hermanos de Europa disidentes, los puritanos, que no logran encontrar armonía con sus antiguos hermanos si es que el Estado tiene injerencia. En otras palabras, estos hermanos entran a Estados Unidos, 1620, con un absoluto sentimiento de separación del Estado. La Iglesia no debe permitir que el Estado se inmiscuya, ni la Iglesia meterse en los asuntos estatales. Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir. Y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios, según lo dictara su conciencia, Inglaterra ya había dejado de ser un lugar habitable. Saben, estas expresiones aparecen también en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 38. Esto pasó con estos hermanos puritanos. Debían desaparecer del país. Miremoslo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Lo cierto es que muchos de estos hermanos, dejando Inglaterra, se cruzan a Europa y se establecen en los Países Bajos, en la provincia de Holanda. A fin de lograrlo tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y
muchísimas dificultades. Se frustraban sus planes y eran entregados en manos de los enemigos. Pero al fin triunfó la firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa o Países Bajos. En su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes, sus medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y de lengua diferentes de las de ellos. Recuerden, al hablar de ingleses viviendo en Holanda y los Países Bajos. Se vieron obligados a ocuparse en trabajos desconocidos hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan de cada día. Hombres de mediana edad que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, se vieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos, pero se acomodaron con ganas, con bríos, a la nueva situación y no perdieron tiempo en la ociosidad ni en quejas inútiles. Afectados a menudo por la pobreza, no obstante daban gracias a Dios por las bendiciones que se les concedía y se regocijaban de tener comunión espiritual entre ellos sin que nadie les molestara. Ellos comprendían que eran peregrinos y no se ocupaban mucho por aquellas cosas. Preocuparse. A ver, miremos el texto, amigos, en Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante. Así como el espíritu de Abraham y su descendencia cuando salieron de las grandes ciudades, lo tenemos también en estos padres puritanos, los padres peregrinos, diríamos así, los fundadores de Estados Unidos. Miremos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que no se preocupaban mucho por las cosas terrenales. Su vista se levantaba al cielo. Allí estaba su anhelada patria y su espíritu se calmaba. Miremos todavía un poquito más Hebreos capítulo 11, versículos 15 y 16. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, de aquella patria, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aunque ellos vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. En ellos se aplica, mis queridos amigos, el texto de el dragón que arroja veneno tras la mujer, pero la tierra ayuda tragando ese veneno o río aplastador. Miremos el texto en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 14 en adelante. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así vivían estos hermanos errando en los desiertos, y aunque sufrían persecución de parte de la iglesia anglicana, recordemos. Estos son padres puritanos, ingleses, pero que se refugiaron en Holanda y de allí prepararon su barco, el Mayflower, y llevó meses condicionarlo para luego meterse familias que venían a la tierra recientemente descubierta, América, que se convertiría en una tierra de libertad para toda esta gente. Los ángeles de Dios estaban al lado de ellos para animarlos, para sostenerlos. Cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles más allá del mar una tierra en donde podrían fundar su propio estado y dejar a sus hijos el precioso legado de libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les iba indicando. Dios había permitido que viniesen pruebas sobre su pueblo con el fin de habilitarlo para la realización de
planes misericordiosos que Dios había preparado para toda esta gente. La iglesia había sido humillada para ser después ensalzada, humillada en el desierto. En su momento sería también ensalzada. Dios iba a manifestar su poder en ella e iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona a los que en Él confían. Él había predominado sobre los acontecimientos para conseguir que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados redundasen para gloria de Dios y llevaran a su pueblo a un lugar seguro. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, ahora estamos mirando la historia de esta gente, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre para el Señor, para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Dios mismo les notificase. Quien escribe esto es un autor, Brown, Los Padres Peregrinos. Es el manual que este autor escribió y cuenta esos detalles. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del cristianismo. Con ese fin partieron los peregrinos desde Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo recientemente descubierto por Colón. Juan Robinson, que era su pastor, a quien la providencia impidió que les acompañase, él dijo en su discurso de despedida: Robinson, pastor, pero privado de viajar con sus compañeros. Y dijo entonces estas palabras: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos, y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver los rostros de ustedes, pero sea lo que fuere que el Señor disponga, decía así Robinson. Yo os encomiendo a Él y os exhorto, decía así, a Dios y a sus santos ángeles, a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Igual que las palabras de Pablo, era como un padre espiritual para toda esta gente. Si Dios quiere, si Él busca revelarles algo por medio de alguno de sus instrumentos, siempre estad preparados para recibirlo, como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues yo estoy seguro de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar del tesoro de su santa palabra. Por mi parte, continuaba Robinson, no puedo lamentar lo bastante triste que está la condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión, que no avanzan más para estudiar y descubrir verdades, y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de las reformas, los padres de la reforma. No se puede hacer ir a los luteranos a ir más allá de lo que Lutero vio, y a los calvinistas, hugonotes, ustedes lo ven manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios y que no logró ver todo. Y entonces allí es donde los calvinistas, buscando defender a Calvino, complican más, porque Calvino se expresó, pero él podría haber hecho mucho más si hubiera captado luz en otras doctrinas. Esta es una desgracia, amigos, que es digna de lamentar, pues por más que en un tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue enviada. Con esto decíamos, amigos, que muchos de estos grandes líderes, si hoy vivieran, verían más luz. En aquel tiempo muchos de ellos se trabaron, en gran medida por la influencia del entorno. Quiero invitarles a que miremos un poquito este periodo que aparece en el mensaje a Sardis, capítulo 3, los dos primeros versículos. Apocalipsis 3, 1, 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, le dice el Señor a esta iglesia.
y guárdalo. Arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Robinson agregaba: recuerden el pacto de esta vuestra iglesia, en el que ustedes se comprometen a andar en todos los caminos que el Señor les haya dado o diere por conocer. Recuerden su promesa, hermanos, que el pacto que hicisteis con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se os muestre en la palabra escrita. Noten, una mente abierta, luz que ustedes vean, asegúrense, oren, para que Dios les confirme que esa luz procede de lo alto. Pero con todo, agregaba este viejo pastor que falleció, él no pudo viajar con los padres peregrinos, pero él era el pastor de la mayoría de ellos. Con todo esto ustedes tengan cuidado de ver qué es lo que aceptáis como verdad. Examinadlo, consideradlo, comparadlo con otros pasajes de la Biblia antes de aceptarlo. Porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas como fue la época papal, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. Ese es el plan de Dios. De la oscuridad llegas al reino de luz y puedes percibir las grandes verdades que se hayan enseñado. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar privaciones, riesgos, aún de las selvas y soledades, cuando llegaron aquí a América, y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los padres peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa, y aquella libertad por cuya consecución se hicieron tantos sacrificios y que no estaban dispuestos a concedérselas a otros. Muy pocos, dice un autor, aún entre los más distinguidos pensadores y moralistas del siglo XVII, los 1600, tuvieron un concepto justo de este gran principio, esencia del Nuevo Testamento, que reconoce a Dios como único juez de la fe humana, no el hombre. Si con su conciencia cree que está obedeciendo a Dios, déjalo que Dios le dé la sanción o le dé el castigo si es que está descaminado. Dios quiere que la gente le sirva voluntariamente. Y entonces, al estudiar la palabra, ver la luz, lo aceptan, se entregan. Pero hay quienes se creen correctores, creen esto, pero esto hay que corregirlo. Deje que su conciencia se lo indique. Este es un aspecto muy importante. Muy pocos aún entre estos distinguidos tuvieron un concepto justo de este gran principio, que el Nuevo Testamento reconoce como a Dios como el único juez de la fe humana. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y de definir y castigar las herejías es uno de los errores papales más arraigados. No se le permite pensar distinto, que el Señor dio gracia para que la Iglesia pueda razonarlo. Pero aquí, amigos, que cuando la Iglesia papal se encuentra con alguien que va a disputar su autoridad y su enfoque de la Biblia, y el Papa pide que se retracte, no que explique. Eso ocurrió con Lutero. Y los católicos que no conocían en esencia la doctrina de Lutero, finalmente en la Contrarreforma con el Concilio de Trento en 1545, comienza un proceso de explicar las verdades que la Reforma había traído a luz. Pero si se hubieran escuchado cosas a tiempo para impedir la injerencia del poder político. Este es un aspecto muy importante de la profecía. Amigos, quiero invitarles a que miremos todavía otros nuevos textos. El de Hechos capítulo 5, versículo 29, el apóstol Pedro nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos leyendo allí. Y por lo tanto,
nada tiene que interferir en la voluntad del adorador, cuando él mira de un modo distinto algún asunto de regla o de fe o de práctica. A la vez que los reformadores rechazaban el credo de Roma, no estaban ellos libres por completo del espíritu de intolerancia de esta gente, de la Reforma. Las densas tinieblas en que a través de los interminables siglos de dominio el papado había envuelto a la cristiandad, tinieblas no se habían disipado del todo. En cierta ocasión, uno de los principales ministros de la colonia de la Bahía de Massachusetts dijo así: la tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo. La Iglesia no se perjudica jamás castigando a los herejes. Le pregunto a usted, ¿qué opinaría? Otra vez, la Iglesia no se perjudica jamás si castiga herejes. Y que la tolerancia fue la que trajo tanto estrago al cristianismo. Tolerar, este que tiene una idea, el otro que tiene otra distinta y opuesta. No, amigos. Dios da libertad de conciencia para que uno crea y actúe según lo que le indique su conciencia. Bien, lo cierto es que este tiempo va avanzando con estos padres peregrinos. Así que les invito otra vez que miremos el texto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, los orígenes de la iglesia protestante aquí en América. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Los colonos en Rhode Island, fue el lugar donde se asentaron la primera vez, acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Se organizó una especie de iglesia de Estado en la que todos debían contribuir para el sostén del ministerio y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esa manera el poder secular quedaba en manos de la iglesia y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas. ¿Qué cosa? La persecución. A ver. Si los padres peregrinos le entregan el poder a los hermanos de la iglesia, en lugar de dejar que el gobierno civil, pues que se constituya un gobierno civil, acá no. Son los mismos hermanos los que oficiarán de lo que llamamos hoy un juez de paz, el abogado del pueblo, el que da las órdenes ejecutivas para que se cumplan las leyes, y entonces la iglesia hace derivar la autoridad de regir los destinos de una ciudad, de una nación, lo hace derivar de un grupo de hermanos de iglesia. Allí vemos entonces una unión terrible entre iglesia y Estado. ¿Cuál es el problema de esto, amigos? Que la mayoría tiene razón. ¿Qué ocurre con el hermanito que está disidente? No, acá, para que funja la paz, este hombre tiene que ser eliminado. ¿Ok? Se retira, se lo expulsa, se lo deja fuera de acceso a la mayoría, que es la que está gobernando. Amigos, esto no procede así. Un poder político velará también por este individuo que está aislado para asistirlo, aunque cuando vaya a la iglesia, la mayoría de la iglesia no lo acepte por las ideas extrañas o heréticas que este individuo pueda traer. Pero esto es para que notemos la diferencia entre poder religioso y el poder civil. Lo cierto es que este tipo de práctica inevitablemente conduce a la persecución, que es el detalle que más quisiéramos señalar. 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Rogelio Williams al Nuevo Mundo, a la Nueva América que acababan de fundar. Como los primeros peregrinos, él vino a disfrutar de libertad religiosa, pero se diferenciaba de ellos en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto. ¿Qué cosa es? Que la libertad de derecho o la libertad en sí, es un derecho inalienable que le corresponde a todo ser humano, cualquiera sea su credo. Si el poder político lo va a manejar una iglesia, ¿qué hacemos con la iglesia minoritaria disidente? Ellos lo ven de otra manera.
comienza la persecución. Hermanos, o ustedes dejan de predicar y enseñar esas herejías, que tú tienes la verdad, y hay una pugna donde se hace irrespirable la minoría, no puede soportar la presión de la mayoría, que es la que establece una religión que esté acorde al pueblo. Lo cierto es que Rogelio Williams veía este problema, y entonces él investigó concienzudamente su verdad, pensando, como decía entonces Robinson, que no era posible que hubiese sido recibida ya toda la luz de la palabra de Dios. Recuerden, Robinson fue aquel pastor que no los pudo acompañar, pero siempre les dijo, vean luz, hay abierta luz en la palabra de Dios. Lo cierto es que Rogelio Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil, de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y de igualdad de opiniones ante la ley. O sea, este individuo será el primero aquí en América de formar un gobierno civil, aunque él era religioso. Y esto significaba velar por los intereses de la mayoría, pero también de la minoría. Déjenme, amigos, contarles un ejemplo. Pasó hace unos años en un estado americano. La empresa tenía contratados empleados. Una de sus pólizas era que no estaba permitido fumar. Uno de sus empleados, que era un aborigen, un indígena americano, trabajaba en esa compañía, y entonces él, debido a su condición religiosa, él adoraba a sus dioses, decidió participar de un culto en un momento de receso. Para ello, se valió de la fumata de un peyote. Estos son como cigarros que utilizan para fumar, pero lo haría en un lugar ajeno, o sea, dentro de las instalaciones de la compañía, pero ajeno a su lugar de trabajo, porque la póliza era que estaba prohibido fumar. Lo cierto es que él fuma, hace su servicio religioso, y finalmente se enteran las autoridades de esa compañía y lo hacen llamar. Él confiesa, es verdad, yo estuve fumando, es mi servicio religioso, yo soy indígena, creo en estas cosas. Ok, tú practicas lo que quieres, pero quedas despedido, porque tú no fomentas nuestra ideología, que aquí somos gente sana y promovemos estas cosas. Lo cierto, amigos, que se hizo un escándalo. Había quienes estaban de acuerdo en expulsar a este trabajador de origen indígena que había practicado una ceremonia según sus ritos y ancestros, pero que iba en contra del espíritu de la compañía, no fumar dentro de la compañía. Lo cierto es que se suman instituciones, entre ellas se sumó nuestra institución para defender a este indígena. La reacción es, ¿cómo ustedes pueden defender a alguien que fuma, que forma parte de sus doctrinas, de las nuestras, condenatorias? Si ustedes están enseñando a que la gente deje de fumar, y aparece este caso de la empresa que expulsa, luego este señor levanta una queja a nivel gubernamental y da el nombre del individuo contra la compañía y aún contra el Estado también. Amigos, ¿cuál sería la postura correcta de tomar? Yo creo, hablo de mí ahora, en el no fumar, que la persona es saludable no fumando. Por lo tanto, si la compañía expulsa a este indígena por fumar en sus instalaciones, muchos dijeron, está justificado. Desde mi óptica no, a pesar de que yo no comparto con este hombre su hábito de fumar, lo desapruebo, pero aquí hay un problema mayor, y es cómo tratamos a las minorías. ¿Quién nos defiende? ¿Quién puede abogar por ellos? Y en este caso, la compañía empleadora no contempló la alternativa que este hombre ofrecía. Yo no quiero molestar a nadie, tengo un lugar aislado donde hago mi servicio diario, lo tengo que hacer, es mi religión. No, tú no fumas, nunca más en nuestras instalaciones, estás despedido. Lo cierto, amigos, que se inició un juicio, finalmente lo ganó el hindú, o el indio, el indígena, por haberle coartado su derecho a las libertades. Sin embargo, este caso que se hizo notorio en su momento, hoy estamos contemplando de Rogelio Williams, que fue el primero entre los padres peregrinos, que vio la necesidad de establecer un Estado, leyes civiles,
que protejan la minoría, que cuiden a los desvalidos, aunque ese desvalido y esa minoría no sean de mi religión. El punto, amigos, es que cuando vamos a gobernar aún en el área política, como lo hace el alcalde, el gobernador, nuestros puntos internos nos traicionan, nuestras doctrinas personales, privadas. Y amigos, eso es lo que no deberíamos permitir. Mientras este hombre no atente contra el orden de los 6 posteriores mandamientos que tienen que ver con la relación entre hombre con hombre. Si él lo viola, tendrá que pagar pena. Por ejemplo, matar a alguien, robarle a alguien y cosas por el estilo. En este caso, defender la minoría, amigos, se torna importante porque tiene que ver con los derechos fundamentales de todo ser humano. ¿Cuál es? El derecho o la libertad de expresarse, de que no le formen juicio por lo que él opine, lo que diga. Lo cierto es que Williams, él sostenía que era deber de los magistrados restringir el crimen más que nunca para regir la conciencia. Palabras de Williams son estas: el público o los magistrados pueden fallar en lo que atañe a los hombres y a lo que se deben unos a otros. Pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar y no puede haber seguridad alguna, pues resulta claro que si el magistrado tiene tal facultad, si bien puede decretar hoy una opinión y mañana otra contraria, tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes, varias reinas, y en la Iglesia romana aún los mismos papas con los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una completa confusión. Creen una cosa, creen otra. Ese sentir de algunos autores describiendo este cuadro que está viviendo Inglaterra en los principios de los 1800. La asistencia a los cultos también, amigos, era obligatoria bajo pena de multa o de encarcelamiento. Rogelio Williams aprobó esta ley. La peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Consideraba Rogelio Williams que obligar a hombres de diferente credo a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Otra vez, voy a invitar a que recordemos el pensamiento que nos dice que este es Williams, que obligar a los hombres de diferente credo a unirse entre sí era una violación flagrante de los derechos naturales del hombre. Tú no puedes forzarlo. Yo no lo estoy forzando, le estoy predicando. Tú déjale con sus ideas, si no estás violando los derechos de libertad de él. Esa interpretación, amigos, ustedes saben, está campeando. Francisco I, pues él desestima, desaprueba la obra del proselitismo. Y más ahora que miramos que se aproximan los días de la COP26. Se requiere que todos participen, que den voz y voto, y ustedes de la religión asiática vengan liderados por el Papa. Esto es para meditar también. Forzar a concurrir a los cultos públicos, a los irreligiosos e indiferentes, era tan solo exigirles que siguieran siendo hipócritas. Recuerden, Nabucodonosor dio una orden similar. En Daniel capítulo 3, 28, él ordenó que aquellos que adoraran a otro Dios distinto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí tenemos para leer aquí en detalle. Dice Nabucodonosor: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios aparte de su Dios. Y entonces la sentencia violenta: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, etc. Estamos diciendo que
si se va a forzar a los cultos públicos, a irreligiosos e indiferentes, tan solo era exigirles a que siguieran siendo más hipócritas. Si no les nace, ¿para qué le obligas? Si él tiene otra manera de percibir a Dios, sea negándolo o reconociéndolo a su manera, no lo fuerzas a hacer cosas contrarias a su voluntad. Dios espera el corazón amante, se goza con ello, que su hijo se acerque y le proclame: Señor, cuídame. Pero más de esto, al dar órdenes, y aunque fueran órdenes que como religiosos nos podría agradar, el poder político trabaja en otro ámbito, y es cuidar los derechos de todos, de expresarse, de reunirse, de obrar también. Decía Williams: ninguno debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. Los antagonistas decían: ¿cómo? Espantado de los principios de Williams. ¿No es el obrero digno de su salario? Williams respondía: sí. Cuando ese salario se lo dan los que quieren ocuparlo. Si la iglesia lo va a ocupar, denle el salario. Pero esta gente que no los ocupe, ustedes le van a pagar salario al pastor por promover una religión obligatoria. ¿Quién le paga el salario? Que lo pague la gente que se sirve de él. La iglesia se sirve del pastor. Y el mundo secular no le interesa, no queremos pastor. Queremos otro tipo de leyes, no las leyes religiosas. Williams respondía correctamente. Rogelio Williams fue respetado y querido como ministro fiel, como hombre de dotes no comunes, de integridad intachable y una benevolencia sincera. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuviesen autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa, eso no podía ser tolerado. Seguía el principio de intolerancia de Europa del tiempo medieval. Se creía que la aplicación de semejante nueva doctrina, esto es, que el poder político no tenga relación con el poder estatal, es lo que decimos, la separación del Estado y la Iglesia, que esto, según la opinión de la gente que rodeaba a Rogelio Williams, traería desorden, sería el fundamento del Estado y del gobierno del país, y esto lo alteraría. Noten un concepto que todavía estos hermanos protestantes querían retener: el liderazgo religioso aún en áreas que le cabe al poder político. Esto, amigos, es algo dramático porque hasta el día de hoy estas cosas no cambian. El que ostenta un liderazgo en una religión, él cree que está seguro de que esa es la religión correcta y da instrucciones. Si alguien va en camino opuesto, contrario, lo hacemos callar. No vamos a permitir que dos pensamientos se crucen, opuestos. No, amigos, no funciona así. Dios quiere la libertad total del individuo, que él decida, que investigue y vea por dónde viene la verdad. Lo cierto es que a Rogelio Williams lo sentenciaron a ser desterrado de las colonias y finalmente, para evitar que lo arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Durante 14 semanas, cuenta Williams, anduve vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de pan y de cama. Pero los cuervos me alimentaron en el desierto, decía este hombre, imitando la experiencia de Elías. Y el hueco de un árbol le servía frecuentemente como de albergue. Así prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques casi inaccesibles, hasta que encontró refugio en una tribu de indios, cuya confianza y afecto se había ganado esforzándose por darles a conocer las verdades del Evangelio. Después de varios meses de vida errante, llegó al fin
a orillas de la bahía de Narragansett, se llama así la localidad, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Terrible cuando alguien quiere imponer a otros que hagan las cosas según el modelo del que lo impone. Miremos un ejemplo en el libro de la tercera carta de Juan, con Diótrefes, versículos 11 en adelante. Miremoslo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Noten acá el buen testimonio que dan de Demetrio, como leemos allí, y aún la verdad misma, también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No así de Diótrefes, versículo 10. Y vamos a leer el 9 también, ahí aparece el nombre de él. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, los expulsa de la iglesia. Noten, este espíritu dictatorial era el que Rogelio Williams quería desterrar, alarmar la forma civil de gobernar. Dejen que estén separados. Y si el poder civil atiende a alguien que es ateo o contrario a las ideas religiosas de la iglesia principal, déjenlo, es un ser humano. El gobierno será su religión, si no es el de esta que está acá. Bien, estos hermanos no querían. No, él es una infección viviente, cree distinto de nosotros, él tiene que ser expulsado. Por eso, amigos, la separación de iglesia y Estado. La iglesia mirará su manera, su rebaño, sus ovejas. El Estado mira el suyo y es atender el bienestar civil de toda la población independientemente de su credo religioso. Funcionan absolutamente separados. Así, queridos amigos, estamos llegando a esta parte de la historia de los padres peregrinos para continuar en las siguientes emisiones, ahondando más a fin de conocer los orígenes de Estados Unidos, simbolizado por la bestia, la segunda bestia, con cuernos de cordero y boca como boca de dragón. Así pues, animamos a continuar disfrutando de conocer más la historia y la profecía en nuestra siguiente emisión de Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Amén.